«Mamá, quédese sentada, nadie vino a oírla». Me jaló Mauricio frente a los 130 invitados. Agaché la cabeza. Soy Zoraida, 80 años, viuda en mi propia fiesta. Pero el padre Elías iba a revelar mi gran secreto guardado. El tirón en mi brazo derecho fue rápido, seco y cargado de una rabia contenida que solo yo pude notar. Los dedos de mi hijo se clavaron en mi carne, justo por encima del codo, con la fuerza suficiente para dejarme un moretón que tardaría semanas en borrar. Me dejé caer de nuevo sobre la silla tapizada de terciopelo rojo. El golpe sordo de mi cuerpo contra el asiento fue tragado por el murmullo elegante del enorme salón de fiestas. Nadie más lo vio. Nadie más lo escuchó. Para los 130 invitados que llenaban el lugar, yo solo era una viejecita cansada que había hecho un amago de levantarse y luego se había arrepentido. Sentí el calor subir por mis mejillas, un fuego alimentado por la vergüenza y la humillación. Bajé la mirada hacia mi regazo, donde mis manos temblaban ligeramente sobre la tela de seda de un vestido gris que yo no había elegido. Valeria, mi nuera, me lo había comprado la semana anterior, asegurando que el color perla disimularía lo que ella llamaba mi aspecto de señora de mercado. Yo odiaba ese vestido. Me apretaba en la cintura y la tela era tan resbaladiza que me hacía sentir como si llevara puesto un disfraz de alguien que no era yo. Apreté los puños sobre mis rodillas. En el fondo de mi bolso de mano, oculto bajo pañuelos de papel y pastillas para la presión, descansaba mi amuleto de la suerte, mi cable a tierra. No era una joya fina ni una reliquia delicada. Era un pesado candado de latón macizo, el primero que compré hace más de 50 años para asegurar las puertas de El Yunque, la ferretería que fundé con el sudor de mi frente en el puerto. Ese pedazo de metal frío y desgastado era la prueba tangible de que mis manos, ahora manchadas por la edad y surcadas de venas azules, alguna vez tuvieron la fuerza para mover sacos de cemento, cortar alambre de púas y construir un imperio de la nada. Mientras miraba la mesa principal, adornada con arreglos florales que costaban más de lo que muchas familias de mi viejo barrio ganaban en un mes, dejé que los recuerdos me invadieran. Mauricio no nació en cuna de oro. Nació en una trastienda, oliendo a aserrín, a pintura fresca y a óxido. Cuando su padre murió de un infarto fulminante, dejándome sola con un niño de 5 años y un mar de deudas, no me senté a llorar. Me amarré el delantal, me puse unas botas de trabajo y me paré detrás del mostrador. Yo fui madre, padre, cargadora, contadora y jefa. Cada peso que gané fue para asegurar que mi hijo no tuviera que romperse la espalda bajo el sol inclemente del puerto. Le pagué la mejor universidad privada de la capital. Le compré sus primeros trajes a la medida para que no desentonara con sus compañeros ricos. Le di el capital inicial para que abriera su despacho de arquitectos. Y él, a cambio, se convirtió en un hombre exitoso, en un desarrollador inmobiliario respetado. Pero en el proceso de subir a la cima, Mauricio olvidó de dónde venía. Peor aún, se avergonzó de sus raíces. Se avergonzó de mí. La fiesta de mis 80 años no era para mí. Lo supe desde el momento en que vi la lista de invitados. De las 130 personas que bebían champán y comían canapés de salmón, yo apenas conocía a 10. El resto eran socios de mi hijo, políticos locales con sonrisas de plástico, inversionistas extranjeros y las amigas del club de tenis de Valeria. La celebración era, en realidad, un evento de relaciones públicas. Mauricio estaba a punto de cerrar el contrato más importante de su vida para construir un complejo de lujo en la costa. Y qué mejor manera de mostrarse como un hombre de familia, íntegro y de valores, que organizando una fiesta majestuosa para su anciana madre. Minutos antes de que Mauricio me jalara del brazo, él mismo había tomado el micrófono para dar un brindis. Habló con esa voz engolada que había practicado frente al espejo, elogiando mi supuesta dulzura, mi abnegación silenciosa y la forma en que yo siempre había sido el pilar invisible de su éxito. Los aplausos resonaron en el salón. Todos levantaron sus copas de cristal. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no de emoción, sino de indignación. Sus palabras estaban vacías. Eran un guión de película barata. Fue entonces cuando sentí un impulso repentino. Un fuego antiguo que creí apagado se encendió en mi pecho. Quise levantarme.
Quise tomar ese mismo micrófono y decir la verdad. Llevaba un pequeño papel doblado en el bolsillo, unas palabras que había escrito la noche anterior. No quería hablar para los políticos ni para los socios de mi hijo. Quería dirigirme a las 10 personas reales que estaban allí, relegadas a la mesa más lejana, cerca de las puertas de la cocina. Quería agradecerle a doña Carmela, la panadera que me fiaba el pan cuando las ventas de la ferretería iban mal. Quería saludar a don Hilario, el viejo carpintero que le enseñó a Mauricio a tallar madera. Y, sobre todo, quería agradecerle al padre Elías. Pero no pude. La mano de mi hijo, dura como una tenaza de acero, me devolvió a la realidad. Mamá, quédese sentada. Nadie vino a oírla. Esas 9 palabras fueron más hirientes que una bofetada. Me robaron el aliento. Me redujeron a la nada. En ese instante fugaz, vi la verdadera cara de mi hijo. Vi el desprecio en sus ojos, la impaciencia, la molestia de tener que lidiar con un estorbo. Para él, yo ya no era Zoraida, la mujer de hierro que levantó un negocio con sus propias manos. Era solo un adorno más en su lujoso evento, un maniquí viejo al que había que mantener callado para que no arruinara la foto perfecta. Agaché la cabeza y cerré los ojos. El ruido de la fiesta a mi alrededor se volvió un zumbido borroso. Sentí que me ahogaba. A mis 80 años había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a las crisis económicas y a las traiciones de los proveedores, pero nada me había preparado para la traición de mi propia sangre. Me sentí minúscula, invisible, desechable. La injusticia de la situación me quemaba las entrañas. Yo lo había dado todo. Había vaciado mi propia vida para llenar la suya, y ahora él me cerraba la boca en mi propio cumpleaños. Metí la mano en mi bolso y mis dedos encontraron el candado de latón. El contacto con el metal frío me dio un ancla en medio de la tormenta emocional. Acaricié los bordes desgastados. Recordé el sonido seco y rotundo que hacía ese candado al cerrarse cada noche, asegurando mi patrimonio, protegiendo lo mío. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que había pasado los últimos 10 años permitiendo que Mauricio tomara las riendas de mi vida. Había aceptado mudarme a ese departamento estéril y aburrido en la zona exclusiva de la ciudad. Había aceptado dejar que él manejara mis finanzas bajo la excusa de que yo ya estaba muy mayor para esos trotes. Había cedido mi voz, mi autonomía, mi presencia. La tristeza comenzó a dar paso a una rabia fría y calculada. El dolor en mi brazo ya no era una herida, era un recordatorio. No iba a llorar. No le iba a dar el gusto a Valeria, que me miraba de reojo desde el otro lado de la mesa con una sonrisa condescendiente, esperando ver mis lágrimas para confirmar mi debilidad. Levanté la barbilla, muy despacio. Mi rostro se volvió una máscara de piedra. Fue en ese momento de quietud tensa cuando escuché el chirrido de una silla arrastrándose en el fondo del salón. Desde la mesa arrinconada cerca de las cocinas, una figura alta y delgada se puso de pie. Era el padre Elías. Llevaba su sotana negra de siempre, desgastada en los codos y un poco descolorida por los cientos de lavadas. A diferencia de los demás invitados, que lucían relojes de oro y trajes de marca, el viejo sacerdote irradiaba una autoridad que no se compra con dinero. Su cabello blanco y alborotado contrastaba con la severidad de su rostro curtido por el sol. El padre Elías me conocía desde hace 40 años. Él sabía quién era yo realmente. Él había visto mis manos manchadas de grasa, me había visto pelear precios con los mayoristas de acero y había estado presente en los momentos más oscuros de mi vida. Sabía de mis sacrificios y, más importante aún, conocía los secretos que yo había enterrado bajo la fachada de la anciana dócil en la que me había convertido. Mauricio, al ver que el sacerdote se acercaba al centro de la pista de baile, frunció el ceño. Lo había invitado únicamente porque en nuestra cultura, tener al párroco del barrio bendiciendo la comida daba una imagen de piedad y generosidad que a sus inversionistas les encantaba. Nunca pensó que el viejo cura fuera a romper el protocolo. El salón comenzó a quedarse en silencio progresivamente. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana se detuvo. Las conversaciones sobre la bolsa de valores y los campos de golf se apagaron. Todos miraban al hombre de la sotana gastada
que caminaba con paso firme hacia el estrado donde descansaba el micrófono. Mauricio soltó mi brazo y dio un paso al frente, con una sonrisa tensa y falsa dibujada en los labios. «Padre Elías, qué amable de su parte querer darnos la bendición final», dijo mi hijo, intentando interceptarlo antes de que llegara al pedestal. «Pero creo que ya es hora de que partamos el pastel y dejemos que mi madre descanse. Ya sabe, a su edad la fatiga es mala consejera». El sacerdote no se detuvo, ni siquiera miró a Mauricio. Pasó por su lado como si mi hijo fuera un fantasma de viento. Subió los 2 pequeños escalones del estrado y tomó el micrófono con sus manos nudosas y largas. El acople del sonido produjo un chillido agudo que hizo que varios invitados ricos hicieran muecas de desagrado y se taparan los oídos. Elías golpeó suavemente la malla del micrófono. 1, 2, 3 golpes secos que resonaron como tambores en el gran salón. «No he venido a dar ninguna bendición final, ingeniero», dijo el padre Elías. Su voz, profunda y resonante, llenó cada rincón del lugar, rebotando contra los candelabros de cristal y los espejos dorados. «He venido a hablar porque acabo de ser testigo de una falta de respeto que ofende no solo a Dios, sino a la memoria y a la verdad». El silencio en el salón se volvió absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Valeria dejó caer su tenedor sobre el plato con un ruido metálico escandaloso. Mauricio se quedó petrificado, con la sonrisa falsa congelada en el rostro, sin saber cómo reaccionar ante una situación que no podía controlar con su chequera. El padre Elías paseó su mirada de águila por todas las mesas, deteniéndose en los hombres de negocios, en los políticos de trajes caros y, finalmente, clavando sus ojos en mi hijo. Luego, giró la cabeza y me miró directamente a mí. En sus ojos vi un relámpago de complicidad, un llamado a las armas que hizo que la sangre me hirviera de nuevo en las venas. «Todos ustedes están aquí bebiendo champán francés y celebrando el éxito del gran desarrollador inmobiliario», continuó el sacerdote, agarrando el micrófono con más fuerza. «Han escuchado discursos hermosos sobre el esfuerzo, sobre la familia y sobre el respeto. Pero hace un minuto vi cómo ese mismo hombre exitoso obligaba a su madre a sentarse, diciéndole que nadie había venido a escucharla». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Algunos invitados se removieron incómodos en sus sillas. Mauricio se puso rojo de ira y vergüenza. «Padre, por favor, esto es un malentendido», intentó intervenir mi hijo, acercándose al estrado, pero el sacerdote levantó una mano, deteniéndolo en seco con una autoridad que no admitía réplicas. La señora Zoraida agachó la cabeza y guardó silencio, como lo ha hecho durante los últimos años. Prosiguió Elías, alzando la voz para dominar los murmullos que empezaban a surgir. «Pero yo no voy a guardar silencio. Ustedes creen que vinieron a la fiesta de la madre de Mauricio. Están equivocados. Ustedes están sentados aquí, comiendo en mesas pagadas con el sudor de una mujer que es mucho más grande de lo que ninguno de ustedes imagina. Porque hoy, en sus 80 años, es hora de que todos en esta ciudad, empezando por su propio hijo, sepan exactamente quién es Zoraida y lo que ha estado haciendo en secreto durante la última década». El padre Elías tomó aire, y yo supe, en ese instante preciso, que la mentira de mi debilidad se había terminado para siempre. El eco de las palabras del padre Elías todavía rebotaba en los enormes candelabros de cristal que colgaban del techo. El silencio que siguió fue tan espeso que casi podía cortarse con las tijeras de podar que yo usaba en mi pequeño balcón. Nadie se atrevía a moverse. Los rostros de los 130 invitados, antes relajados por el alcohol caro y las conversaciones superficiales, ahora parecían máscaras de cera a punto de derretirse. Miré a Mauricio. Mi hijo, el gran arquitecto, el hombre de negocios infalible, estaba pálido como una hoja de papel. La vena de su cuello palpitaba con una rapidez alarmante. Valeria, a su lado, tenía la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar que un simple cura de barrio hubiera destrozado la perfecta coreografía de su evento de la alta sociedad. Yo me quedé inmóvil en mi silla, sintiendo cómo el corazón me latía con una fuerza que no experimentaba desde mis años mozos en el puerto. Mientras el estupor paralizaba a todos a mi alrededor, mi mente comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa.
Durante la última década, me había convencido a mí misma de que mi tiempo ya había pasado. Había aceptado la invisibilidad como se acepta el clima frío en invierno, con resignación. Cuando cruzas la frontera de los 70 años, y mucho más la de los 80, el mundo empieza a mirarte diferente. Dejas de ser una persona con ideas, deseos y autoridad, para convertirte en un mueble delicado, un jarrón antiguo que todos temen romper pero que a nadie le importa realmente. Recordé las innumerables veces que fui al médico con Mauricio y el doctor se dirigía a él en lugar de a mí, como si mis oídos ya no sirvieran o mi cerebro se hubiera vuelto agua. Recordé las cenas de Navidad, donde Valeria me servía porciones pequeñas de comida blanda sin preguntarme qué quería, asumiendo que mis dientes no podían masticar la carne. Y yo lo permití. Lo permití porque estaba cansada, porque después de 40 años de luchar contra proveedores, bancos y la dureza de la vida, pensé que merecía descansar. Creí que ceder el control era el precio de la paz. Pero la paz que Mauricio me ofreció era una jaula de oro, un encierro en un departamento lujoso donde mi única tarea era no estorbar. Me convencieron de que el mundo de los negocios ya era muy rápido para mí, que las computadoras y las finanzas modernas estaban fuera de mi alcance. ¡Qué equivocados estaban! Dentro de mi bolso, mis dedos seguían aferrados al viejo candado de latón. Ese candado no era solo un recuerdo sentimental de mi ferretería El Yunque, era la llave maestra de mi verdadera vida. Su peso frío en mi mano me devolvió la claridad absoluta. Mauricio y todos sus socios de traje a la medida creían que el éxito de su constructora se basaba en su brillantez y en sus contactos políticos. Lo que ninguno de ellos sabía era que el imperio de mi hijo estaba construido sobre un terreno que él no controlaba. Años atrás, cuando Mauricio empezó a despegar y me pidió que pasáramos los activos de la ferretería y de los terrenos del puerto a su nueva empresa matriz, yo acepté. Fui con él a la notaría, firmé los papeles y le di mi bendición. Él salió de esa oficina creyendo que era el dueño del mundo. Pero Mauricio siempre fue un muchacho impaciente, de esos que no leen las letras pequeñas en los contratos porque están muy ocupados imaginando cómo gastarán el dinero. Yo no. Yo me forjé en la calle, regateando centavos y defendiendo lo mío con uñas y dientes. Antes de firmar ese traspaso, me había reunido en secreto con un abogado de la vieja guardia, un amigo del difunto padre de Mauricio, y con el mismo padre Elías. Juntos creamos un fideicomiso irrevocable. Los terrenos del puerto, esos mismos terrenos que ahora eran la joya de la corona para el megaproyecto de lujo que Mauricio estaba vendiendo a los inversionistas extranjeros esta misma noche, nunca pasaron a ser propiedad total de su empresa. Yo me reservé el derecho de usufructo vitalicio y una cláusula de reversión absoluta en caso de que la empresa matriz intentara vender, hipotecar o construir sin mi firma presencial y notariada. Yo seguía siendo la dueña, todo este tiempo. Mauricio pensaba que los documentos que yo firmaba cada año en su oficina eran simples formalidades para mantener contentos a los contadores. Nunca se dio cuenta de que lo que yo hacía era renovar un permiso temporal de uso de suelo, un permiso que yo podía revocar en cualquier momento. Me maravillé de mi propia paciencia. Había guardado ese secreto durante 10 años, no por maldad, sino como un seguro de vida. Quería proteger a mi hijo de sí mismo, de su avaricia desmedida. Quería asegurarme de que, si algún día sus negocios fracasaban, yo todavía tendría la tierra para salvarlo de la ruina, tal como lo hice cuando era niño. Pero el hombre en el que se había convertido no merecía esa protección silenciosa. El hombre que me había clavado los dedos en el brazo y me había mandado a callar frente a 130 personas, necesitaba una lección que jamás olvidaría. El padre Elías, de pie en el estrado, me miró fijamente. Entendí su mensaje. Él había encendido la mecha, pero yo tenía que ser la explosión. No iba a dejar que un hombre, ni siquiera un cura tan querido como él, peleara mis batallas. Yo era Zoraida. Yo levantaba sacos de cemento cuando las mujeres de mi época solo sabían bordar. Yo no necesitaba que nadie me rescatara. Comencé a evaluar el salón con la precisión de un general en un campo de batalla. En la mesa número 1 estaban los inversionistas extranjeros. Reconocí al señor Miller,
un hombre de negocios implacable que solo entendía el lenguaje de las garantías legales. En la mesa 2, los políticos locales que habían facilitado los permisos de construcción, hombres cobardes que huirían a la primera señal de problemas legales. En el fondo, en la mesa más humilde, mis verdaderos aliados, doña Carmela con los ojos muy abiertos y don Hilario apretando los puños sobre el mantel, listos para defenderme si alguien se atrevía a tocarme. Mauricio reaccionó por fin. El pánico en sus ojos fue reemplazado por una ira furibunda. Hizo un gesto brusco hacia dos de los meseros más corpulentos, indicándoles con la cabeza que se acercaran al estrado para bajar al sacerdote. «¡Esto es una locura!», gritó Valeria, poniéndose de pie de un salto, intentando mantener su tono de voz en un nivel aceptable para la alta sociedad, pero fallando miserablemente. «Seguridad, por favor, acompañen al padre a la salida. Creo que los años le están jugando una mala pasada a su memoria». Elías ni se inmutó. Apretó el micrófono, listo para soltar la bomba y revelar la existencia del fideicomiso a todo el salón. Fue entonces cuando tomé mi decisión. El plan se trazó en mi cabeza en una fracción de segundo. No iba a permitir que esto se convirtiera en un espectáculo vergonzoso donde sacaran a empujones a un anciano sacerdote. Esta era mi fiesta. Este era mi momento. Iba a recuperar el respeto que me habían robado, pero lo iba a hacer bajo mis propias reglas, usando el idioma que esta gente de trajes caros y sonrisas falsas entendía a la perfección: el poder absoluto. Solté el candado de latón dentro del bolso y lo cerré con un chasquido seco. El sonido pareció minúsculo en medio del murmullo creciente del salón, pero para mí fue un trueno. Era el sonido de la jaula abriéndose. Acomodé la tela de seda resbaladiza de ese vestido gris espantoso. Me prometí a mí misma que sería la última vez que me pondría algo elegido por Valeria. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire acondicionado y perfume caro, y luego lo exhalé lentamente, expulsando 10 años de sumisión, 10 años de sonrisas fingidas y 10 años de silencio. Mi brazo derecho, allí donde Mauricio me había apretado con tanta fuerza, latía con un dolor sordo. Lo usé como combustible. Cada punzada era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Apoyé ambas manos sobre la mesa y empujé mi cuerpo hacia arriba. Las articulaciones me crujieron un poco, quejándose por el esfuerzo repentino y por el frío del lugar, pero me mantuve erguida. Mi estatura no era imponente, apenas llegaba al 1,5 metros, pero en ese instante sentí que medía 3 metros. Al verme de pie, el murmullo de los invitados se apagó de golpe. Otra vez el silencio. Otra vez la tensión eléctrica en el ambiente. Mauricio, que ya caminaba a paso rápido hacia el estrado para interceptar a los de seguridad y al padre Elías, se detuvo en seco al notar mi movimiento. Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran una mezcla de súplica y amenaza. «Mamá», dijo en un susurro áspero que solo los más cercanos pudimos escuchar. «Por el amor de Dios, siéntate. No hagas un escándalo». Lo miré de arriba abajo. Vi el terror sudando a través de su traje a la medida. Vi al niño asustado que solía esconderse detrás del mostrador de la ferretería cuando los truenos retumbaban en el puerto. Pero ya no sentí lástima. La lástima es un lujo que las mujeres de hierro no pueden permitirse cuando su dignidad está en juego. No le respondí. No hacía falta. Mi silencio de ahora no era el silencio sumiso de una anciana asustada. Era el silencio calculador de una dueña que está a punto de reclamar su territorio. Di el primer paso alejándome de mi silla. El tacón bajo de mis zapatos ortopédicos sonó firme contra el suelo de mármol pulido. Un paso, luego otro. Ignoré las miradas atónitas de los inversionistas extranjeros. Ignoré la boca abierta de Valeria, que parecía a punto de desmayarse sobre su plato de canapés. Mantuve la vista fija en el padre Elías. El viejo sacerdote sonrió levemente, una sonrisa torcida y llena de orgullo, y dio medio paso hacia atrás, bajando el micrófono a la altura de su pecho, cediéndome el escenario que él mismo me había preparado. Mauricio intentó bloquear mi camino. Se paró frente a mí, extendiendo las manos como si quisiera atrapar a un animal asustado. «Mamá, por favor, te lo ruego. Te llevo a casa. Te sientes mal. El doctor dijo que la presión…» Empezó a balbucear, sudando a mares. Me detuve a escasos centímetros de él.
Levanté la barbilla y lo miré directo a los ojos. En ese instante, dejé caer la máscara de madre complaciente. Mis ojos se volvieron 2 pedazos de carbón encendido. «Hazte a un lado, muchacho», dije, con una voz tan firme y rasposa que no parecía salir de mi garganta, sino del fondo mismo de la tierra. Mauricio parpadeó, desconcertado. Nunca le había hablado así desde que era un adolescente rebelde. Instintivamente, como un reflejo condicionado por el miedo reverencial que alguna vez me tuvo, dio un paso hacia la derecha, despejando mi camino. Caminé por el pasillo central que se formaba entre las mesas lujosas. Cada invitado que dejaba atrás representaba un pedazo de la mentira que mi hijo había construido. Sabía exactamente lo que iba a decir. Sabía exactamente cómo iba a usar el fideicomiso oculto para desarmar el negocio de su vida frente a las mismas personas que iban a financiarlo. Iba a demostrarles a todos que el supuesto genio inmobiliario no era más que un inquilino en el mundo de su madre. Llegué al pie del estrado. Subí los 2 pequeños escalones sin necesidad de apoyarme en el barandal. El padre Elías me extendió el micrófono. Su mano rugosa rozó la mía y sentí la transferencia de una energía antigua y poderosa. Agarré el micrófono con fuerza, sintiendo el metal frío, tan familiar como el candado de latón que descansaba en mi bolso, y me giré lentamente para enfrentar a las 130 personas que habían venido a ignorarme. El frío del micrófono en mi mano derecha me resultó extrañamente familiar, casi como si estuviera empuñando de nuevo el mango de acero de un martillo. La malla metálica raspó ligeramente mis palmas curtidas. Me quedé un instante en silencio, mirando desde el estrado aquel mar de rostros estupefactos. 130 personas, vestidas con telas que costaban más que la educación de un niño, me observaban con la respiración contenida. La luz de los candelabros arrancaba destellos de los relojes caros y de las copas de cristal a medio beber. A mi izquierda, el padre Elías bajó los escalones con una calma majestuosa y se cruzó de brazos, montando guardia junto al pequeño pedestal. Di unos golpecitos al micrófono, probando el sonido. El eco sordo retumbó en las paredes forradas de madera fina del salón. No hubo acoples molestos esta vez, solo el peso de mi respiración amplificada. «Buenas noches a todos», comencé. Mi voz salió un poco áspera al principio, oxidada por tanto tiempo de no usarse para mandar, pero a la segunda palabra ya había recuperado el tono firme que usaba hace décadas para exigir a los transportistas que descargaran rápido la mercancía en el muelle. Para los que no me conocen, y veo que son la inmensa mayoría en este salón, soy Zoraida, la madre del ingeniero Mauricio. Hice una pausa. Vi cómo mi hijo, de pie a medio camino entre su mesa y el estrado, tragaba saliva con tanta fuerza que su nuez subió y bajó de forma espasmódica. Sus manos, que antes me habían lastimado el brazo con la brutalidad de un cobarde, ahora sudaban copiosamente a los costados de su pantalón de sastre. Hace unos minutos, mi hijo les ofreció un discurso conmovedor. Continué, paseando la mirada por las mesas de la primera fila. Habló de mi supuesta dulzura. Habló de mi abnegación. Dijo que yo era el pilar invisible de su éxito. Son palabras hermosas, dignas de un poeta o de un político en campaña. Pero tienen un defecto fundamental. Son una absoluta mentira. Un murmullo rasgó el silencio. Fue un sonido bajo, como el zumbido de un enjambre de avispas perturbadas. Valeria, mi nuera, dejó caer su copa de champán. El cristal se hizo añicos contra el plato de porcelana, derramando el líquido dorado sobre el mantel inmaculado. «Por Dios, Mauricio, haz algo», siseó Valeria, aunque en el silencio tenso del salón su susurro llegó hasta los altavoces. «¡Está desvariando! La presión le está afectando la cabeza». No le di tiempo a mi hijo de reaccionar. Apunté con el dedo índice de mi mano libre directamente hacia la mesa de mi nuera. «No estoy desvariando, Valeria. Y mi presión arterial está mejor que la tuya en este momento, te lo aseguro», dije, clavando mis ojos en ella hasta que tuvo que apartar la mirada, achicándose en su silla. «Lo que pasa es que llevo 10 años escuchando cómo reescriben mi historia para que encaje en el catálogo de ventas de esta familia. 10 años usando vestidos grises que me aprietan la cintura para parecer una viejecita inofensiva. Todo para que ustedes puedan jugar a ser la aristocracia que nunca fueron. Mauricio,
Desesperado, hizo un gesto frenético con la mano hacia la cabina de sonido que estaba en un balcón oscuro al fondo del salón. Quería que apagaran el micrófono. Quería cortarme la voz de nuevo. «Ni se te ocurra tocar ese botón, muchacho», dije con voz atronadora, mirando directo a la cabina de sonido. «Si este micrófono se apaga, te juro por la memoria de mi difunto esposo que mañana mismo me encargaré de que no vuelvas a encontrar trabajo en esta ciudad». El técnico de sonido, un joven asustado que solo quería cobrar su turno, levantó ambas manos en el aire en señal de rendición y se alejó de la consola. Volví mi atención a las mesas principales. Era el momento de ejecutar la estrategia que había madurado en fracciones de segundo. Tenía que sembrar la duda antes de clavar la estocada final. Mi objetivo no era solo humillar a Mauricio por su maltrato. Eso sería un berrinche indigno de mí. Mi objetivo era desarmar la estructura de poder que le daba la arrogancia para tratarme como a un mueble viejo. «Señor Miller», dije buscando el rostro rubicundo y tenso del inversionista extranjero en la mesa 1. El hombre, que tenía un auricular en la oreja por donde un traductor le iba pasando mis palabras, se irguió en su asiento. «Sé que usted y sus socios vinieron esta noche desde muy lejos para celebrar la firma inminente del proyecto costero. Un complejo de lujo precioso, planos perfectos, una visión arquitectónica brillante de mi hijo, sin duda». Mauricio dio un paso hacia el estrado. «Mamá, basta, los negocios no se discuten aquí, te lo suplico», dijo, usando un tono de voz que intentaba sonar conciliador, pero que temblaba por el pánico. «Los negocios, Mauricio, se discuten donde está el dinero y donde está la tierra», le respondí, sin mirarlo, manteniendo mi atención en los inversionistas. «Como les decía, señores, mi hijo es un gran arquitecto. Dibuja muy bonito, pero hay una regla básica que yo le enseñé cuando gateaba entre sacos de cemento y rollos de alambre de púas en mi ferretería. Una regla que al parecer olvidó entre tantos cócteles y partidos de tenis. El silencio era tan denso que resultaba asfixiante. Los políticos de la mesa 2 se miraban de reojo, incómodos, percibiendo que el terreno bajo sus pies comenzaba a temblar. Los hombres de poder tienen un sexto sentido para detectar cuando un barco está a punto de hundirse, y yo estaba a punto de abrirle un boquete al casco del ego de mi hijo. «La regla es muy sencilla», proseguí, bajando un poco el tono de voz para obligarlos a prestar más atención. «No importa qué tan altos sean los techos que construyas, ni qué tan caros sean los grifos que pongas en los baños. Si no eres el dueño absoluto de la tierra sobre la que estás construyendo, tu edificio no es más que un castillo de arena esperando la marea». Vi cómo el señor Miller fruncía el ceño profundamente y le susurraba algo apresurado a su traductor. La semilla de la duda estaba plantada. El ambiente festivo se había esfumado por completo, reemplazado por la fría y cortante atmósfera de una sala de juntas donde se está a punto de declarar una bancarrota. Mauricio se pasó una mano temblorosa por el cabello perfectamente engominado, arruinando su peinado. La fachada del hombre controlador y exitoso se estaba agrietando a una velocidad alarmante. «Mamá, por el amor de Dios, estás confundiendo a los invitados», interrumpió mi hijo, intentando sonreír hacia la mesa de Miller. «Señores, mi madre está recordando viejas épocas. Ella fundó un negocio muy pequeño hace muchos años y a veces confunde los términos legales actuales. Es la edad. Ya saben cómo es esto». Me eché a reír. Fue una risa seca, carente de alegría, que resonó en los altavoces como el crujido de una madera vieja a punto de romperse. «¿Un negocio muy pequeño?», repetí, paladeando la ironía. La ferretería El Yunque alimentó a este hombre cuando su padre murió dejándonos nada más que deudas. Yo cargaba vigas de acero mientras las mujeres de mi edad tejían carpetas. Yo peleaba con los líderes sindicales del puerto a grito pelado para que no me bloquearan los camiones. Yo le pagué a este hombre que ven aquí su universidad privada, sus trajes importados y el capital de su primera oficina. No me hables de la edad, Mauricio, porque mi memoria está mucho más afilada que tus principios. Busqué con la mirada hacia el fondo del salón. En la mesa más oscura, al lado de las puertas batientes de la cocina, vi a don Hilario, el carpintero. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa inmensa bajo su bigote canoso. A su lado, doña Carmela se tapaba la boca con ambas manos, pero asentía con la cabeza, dándome fuerzas.
De las 130 personas que están aquí comiendo canapés de salmón pagados con mi dinero, solo invité a 10, anuncié, señalando con la barbilla hacia el fondo. Esos 10 que están ahí atrás, escondidos para que no arruinen las fotos de la revista de sociedad, son mis verdaderos amigos. Ellos conocen a la Zoraida que no agacha la cabeza. Ellos saben que yo no soy el pilar invisible de nada. Yo soy el cimiento de concreto armado sobre el que tú, Mauricio, has construido tu teatrito de papel. Valeria no pudo contenerse más. Apartó violentamente su silla, que rechinó contra el mármol, y se puso de pie, caminando a paso rápido hacia su esposo. Lo tomó del brazo, clavando sus uñas cuidadas en la tela de su traje. «Sácala de ahí ahora mismo», le exigió entre dientes, con el rostro desfigurado por la rabia contenida. «Está espantando a los inversionistas. Llama a seguridad. Diles que es una intrusa, diles que perdió la razón, diles lo que sea, pero quítale ese micrófono». Mauricio, atrapado entre el terror a su esposa, el pánico a perder su negocio y el resurgimiento de un miedo ancestral hacia mi autoridad, parecía un animal acorralado. Hizo un ademán hacia los 2 guardias de seguridad del salón, unos hombres fornidos vestidos de negro que habían estado observando la escena desde las puertas principales. Los guardias empezaron a avanzar por los pasillos laterales, tratando de ser discretos, pero sus pasos pesados los delataban. El padre Elías, que seguía al pie del estrado, se interpuso en el camino del guardia que venía por la izquierda. No levantó las manos ni hizo ningún gesto agresivo. Simplemente se paró frente a él con la rectitud inquebrantable que dan 40 años de enfrentar desgracias en los barrios más duros de la ciudad. El guardia vaciló, incapaz de empujar a un sacerdote anciano a la vista de todos los políticos locales. Yo no me inmuté. Mantuve la compostura. Observé a los guardias, luego a Valeria y finalmente a Mauricio. «Si esos hombres dan un paso más hacia este estrado, Mauricio, te garantizo que mañana por la mañana no tendrás empresa que presidir», dije. Mi voz no fue un grito, fue un susurro mortalmente amplificado que congeló la sangre de todos los presentes. «Diles que retrocedan. Ahora». Mi hijo me miró. En sus ojos vi que, por primera vez en 10 años, me estaba viendo de verdad. Ya no veía a la anciana frágil que aceptaba dócilmente las migajas de atención los domingos. Estaba viendo a la jefa de El Yunque. Estaba viendo a la mujer que alguna vez echó a patadas a un extorsionista de su local armada solo con una llave inglesa. «¿Atrás?», dijo Mauricio a los guardias. Su voz sonó derrotada, un gemido ronco que apenas logró salir de su garganta. «Déjenla en paz. Vuelvan a las puertas». Valeria lo soltó con un gesto de asco, indignada por su cobardía, y cruzó los brazos sobre su pecho, fulminándome con la mirada. Los guardias retrocedieron a sus puestos. El salón volvió a quedar bajo mi control absoluto. Aspiré el aire frío del aire acondicionado. Sentí cómo la adrenalina limpiaba la neblina de resignación que había nublado mi mente durante la última década. El dolor en mi brazo, allí donde mi propio hijo me había jalado con desprecio, se había transformado en una energía pura y cristalina. «Hace unos minutos», dije, retomando el hilo de mi discurso con una calma espeluznante, «Mauricio me agarró del brazo frente a todos ustedes. Me tiró hacia abajo. Me dijo textualmente: «Mamá, quédese sentada. Nadie vino a oírla». Al repetir sus palabras, vi cómo varios invitados de las mesas empresariales apartaban la mirada, avergonzados o quizás calculando el impacto de un escándalo público de esta magnitud. «Creíste que me iba a quedar sentada, hijo. Creíste que el silencio que he mantenido estos 10 años era debilidad. Que aceptar mudarme al departamento que me elegiste y dejar que manejaras las cuentas era señal de que mi tiempo había terminado». Negué con la cabeza lentamente, mirándolo con una mezcla de piedad y decepción profunda. «Qué poco me conoces. El silencio de una mujer vieja no siempre es sumisión. A veces es solo la paciencia del cazador esperando que la presa cometa un error fatal». Me giré de nuevo hacia el señor Miller y la mesa de los inversionistas. Ellos eran la clave. Ellos eran el oxígeno financiero que inflaba el globo de la arrogancia de Mauricio. «Señores, ustedes están aquí para firmar la compra y el desarrollo de 30 hectáreas frente al mar en la zona más exclusiva del antiguo puerto», anuncié, pronunciando cada palabra con una claridad quirúrgica.
Mi hijo les ha mostrado escrituras de la empresa matriz. Les ha asegurado que el terreno está limpio, libre de gravámenes y listo para que las excavadoras entren mañana mismo. El señor Miller asintió lentamente, sus ojos fijos en mí, ignorando ya por completo los intentos desesperados de Mauricio por captar su atención. Pues bien, concluí, sintiendo el peso de la historia y de la justicia acumulándose en mi pecho. Como mi hijo me recordó hace un momento, soy una mujer vieja, y las mujeres viejas, especialmente las que construimos imperios desde la basura, somos desconfiadas por naturaleza. Así que creo que ha llegado el momento de hablar de papeles reales, de firmas, y de un pequeño detalle legal que mi brillante hijo olvidó leer cuando creyó que me estaba despojando de mi vida. El rostro de Mauricio perdió cualquier rastro de color que le quedara. Parecía un fantasma atrapado en un traje de miles de dólares. Dio un paso atrás, tropezando torpemente con la silla que Valeria acababa de abandonar. Me enderecé por completo, alisando imaginariamente la falda de seda gris, lista para destruir el imperio de papel y reclamar lo que por derecho, sangre y sudor me pertenecía. ¿Y Cuono? El padre Elías, con la misma calma con la que repartía la comunión los domingos en nuestra pequeña parroquia, metió una de sus manos largas y huesudas en el bolsillo interior de su sotana gastada. Sacó un sobre de papel manila, doblado por la mitad y un poco arrugado en las esquinas. Me lo entregó sin decir una sola palabra, pero con una mirada que brillaba con la luz de la justicia divina. Tomé el sobre. El roce del papel áspero entre mis dedos se sintió como una espada recién afilada. El silencio en el salón era tan absoluto que el sonido del papel al desdoblarse pareció el crujido de un trueno antes de la tormenta. 130 pares de ojos estaban clavados en mis manos. Metí la mano en el sobre y saqué un fajo de hojas blancas, unidas por un sello notarial grueso y una cinta roja. Era el documento original. Mi seguro de vida, mi testamento en vida. Me giré hacia la mesa número 1. El señor Miller, el gran inversionista extranjero que traía los millones para el megaproyecto, estaba inclinado hacia adelante, con los codos apoyados sobre el mantel blanco y la mirada fija en mí. A su lado, el joven traductor sudaba frío, esperando mis palabras para pasarlas al inglés. «Señor Miller», dije, alzando el documento en el aire para que todos pudieran ver el sello brillante de la notaría. «Usted es un hombre de negocios inteligente. Los hombres como usted no llegan a la cima firmando cheques en blanco. Usted confía en sus abogados, en sus estudios de título y en las auditorías. Pero me temo que los abogados de mi hijo le hicieron un trabajo a medias». El traductor susurró rápidamente al oído del extranjero. El señor Miller frunció el ceño. Sus ojos azules se volvieron 2 rendijas calculadoras. «Hace 10 años», continué, paseando la mirada por las mesas de los políticos y los socios de Mauricio. «Cuando mi hijo formó la empresa matriz que hoy los invita a beber champán, yo transferí los terrenos del puerto a esa sociedad. 30 hectáreas frente al mar. La joya de la corona. Pero, como les dije hace un momento, yo me forjé en la calle. Yo no regalo el fruto de mi sudor». Hice una pausa para tomar aire. El dolor de mi brazo derecho había desaparecido por completo, reemplazado por un torrente de energía que me enderezaba la columna. El documento que tengo en mi mano es un fideicomiso irrevocable, redactado por don Ernesto, el viejo abogado de nuestra familia, que en paz descanse. La empresa de Mauricio tiene la administración de los terrenos, sí. Puede pagar los impuestos, puede limpiar la maleza, puede incluso poner un cartel muy bonito con su logotipo. Pero hay una cláusula, la número 7, que estipula un usufructo vitalicio y un bloqueo de dominio a mi favor. Mauricio soltó un quejido sordo. Fue un sonido lastimero, como el de un perro al que le acaban de pisar la cola. Dio 2 pasos tambaleantes hacia el estrado, con las manos extendidas. «Mamá, por favor, no sabes lo que dices». Los abogados me aseguraron que ese fideicomiso era solo una formalidad fiscal. Me dijeron que yo tenía el control total. «Yo firmé los papeles», gritó mi hijo, perdiendo por completo la compostura, su voz quebrando en un tono agudo que hizo eco en los altavoces. Lo miré desde arriba, desde la altura de mi estrado y de mis 80 años de vida bien vivida.
Tú firmaste un resumen ejecutivo, Mauricio, le contesté con una frialdad que me sorprendió hasta a mí misma. Siempre fuiste un muchacho perezoso para leer la letra pequeña. Te aburrían los detalles. Preferías irte a jugar tenis al club mientras yo me quedaba en la ferretería cuadrando la caja hasta la medianoche. El abogado don Ernesto sabía de tu soberbia. Por eso redactó esta belleza jurídica. Volví a mirar al inversionista extranjero, ignorando los sollozos ahogados de mi hijo. La cláusula 7, señor Miller, dice claramente que cualquier intento de venta, hipoteca, cesión o desarrollo comercial sobre esas 30 hectáreas queda anulado automáticamente si no cuenta con mi firma presencial, avalada por un notario público de mi elección. Y si la empresa matriz intenta evadir esta regla, la propiedad total de la tierra revierte de manera inmediata y absoluta a mi nombre. A mi nombre personal, Zoraida. No a la constructora, no a Mauricio, a mí. El traductor terminó de susurrar al oído del señor Miller. El hombre de negocios se quedó rígido. Su rostro pasó del desconcierto a una furia contenida. Volteó a ver a Mauricio, que ahora estaba apoyado contra una silla, respirando con dificultad, con la corbata de seda italiana aflojada y el rostro bañado en un sudor frío y brillante. ¿Is this true?, preguntó el señor Miller, su voz grave cortando el aire del salón como un hacha. El traductor se apresuró a repetir en español. ¿Es esto cierto, Mauricio? Mi hijo intentó balbucear una respuesta. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Miró a sus socios de la mesa 2, los políticos locales que le habían dado los permisos de construcción. Fue fascinante ver cómo funciona el poder de los cobardes. En cuanto el alcalde y los concejales entendieron que el negocio del siglo estaba construido sobre arenas movedizas, empezaron a empujar sus sillas hacia atrás. Literalmente, se alejaron de la mesa. Nadie quería estar cerca del hombre que acababa de engañar a uno de los fondos de inversión más grandes del continente. Olieron la sangre en el agua y abandonaron el barco antes de que se hundiera por completo. Valeria, que hasta ese momento se había mantenido en un estado de shock paralizante, reaccionó. Pero, como siempre, su reacción fue equivocada, impulsada por la arrogancia de quien cree que el dinero nuevo compra la decencia. Se levantó de golpe, caminó hacia el pie del estrado y me apuntó con un dedo tembloroso, con las uñas pintadas de rojo carmesí. «¡Eres una vieja resentida y loca!», gritó Valeria, perdiendo todo el glamour que tanto le había costado cultivar. «Estás arruinando a tu propio hijo. Nos vas a dejar en la calle por un berrinche de anciana. Te vamos a demandar, te vamos a meter a un asilo y voy a declarar que perdiste la cabeza». El salón entero contuvo la respiración ante el escándalo de la mujer de la alta sociedad perdiendo los estribos como una verdulera en el mercado. Yo no me alteré. Bajé el micrófono un poco. Me incliné sobre el atril y la miré directamente a los ojos, con una calma que la desarmó por completo. «El vestido color perla que me obligaste a usar no me quita lo fiera, mija», le dije, usando un tono bajo pero letal. «Y te sugiero que cuides ese tono cuando le hablas a la dueña de la casa donde vives. Porque, por si no lo sabías, el lujoso fraccionamiento donde tienen su mansión también fue construido sobre terrenos del fideicomiso. Si yo quiero, mañana mismo los pongo de patitas en la calle y convierto su jardín de rosas en un estacionamiento de camiones». Valeria abrió mucho los ojos, pálida como un fantasma. Se llevó una mano a la boca, dio un paso atrás y tropezó con el dobladillo de su vestido de diseñador. Cayó sentada en la silla más cercana, derrotada, respirando agitadamente. Sus amigas del club de tenis, que ocupaban la mesa de al lado, apartaron la mirada de ella, fingiendo que de repente los arreglos florales del centro de mesa eran lo más interesante del mundo. La destrucción de su teatrito era total. El señor Miller se puso de pie. Era un hombre alto, de hombros anchos, y su presencia impuso una nueva ola de silencio. Caminó con paso firme hacia el estrado. Mauricio intentó interceptarlo, levantando las manos en un gesto de súplica patética. «Señor Miller, le juro que puedo arreglar esto. Deme 24 horas. Solo necesito hablar con mis abogados», suplicó mi hijo, con lágrimas de desesperación asomándose en sus ojos. El extranjero ni siquiera lo miró. Pasó por su lado, como si Mauricio fuera un charco de agua sucia en la acera.
Llegó frente al estrado y me miró hacia arriba. Hizo una pequeña reverencia con la cabeza, un gesto de respeto genuino, de guerrero a guerrera. Habló en inglés y el traductor, que había corrido detrás de él, repitió sus palabras en español con voz temblorosa. «Señora Zoraida, mi empresa no hace negocios con mentirosos», dijo el señor Miller, señalando a Mauricio con un ligero movimiento de cabeza. «Estábamos a punto de invertir 50 millones en este proyecto. Si lo que usted dice es cierto, su hijo nos iba a vender aire. Eso es fraude. Podría mandarlo a la cárcel mañana mismo». El pánico absoluto se apoderó de Mauricio. Cayó de rodillas junto a la mesa principal. El gran desarrollador inmobiliario, el hombre que me había jalado del brazo y me había mandado a callar, ahora estaba en el suelo del salón de fiestas, llorando como un niño asustado ante la amenaza de la ruina y la prisión. Sin embargo, continuó el señor Miller, manteniendo sus ojos azules fijos en los míos, el proyecto arquitectónico es bueno y la ubicación de sus terrenos es inmejorable. Nosotros queremos construir ahí, pero ya no negociaré con el payaso, negociaré con la dueña del circo. ¿Está usted dispuesta a sentarse en una mesa de juntas conmigo mañana a las 9 de la mañana? El silencio en el salón era tan denso que parecía alquitrán. Todos esperaban mi respuesta. Mi hijo me miraba desde el suelo, con el maquillaje del éxito completamente derretido por las lágrimas, suplicándome con la mirada que lo salvara una vez más. Acaricié el fajo de papeles del fideicomiso. Luego, metí la mano izquierda en mi bolso, revolví entre los pañuelos y las pastillas para la presión y saqué mi viejo candado de latón macizo. Lo levanté para que todos lo vieran. El metal opaco y pesado contrastaba brutalmente con el lujo de cristal y plata del salón. «Este candado, señor Miller», dije, hablando pausadamente, «fue mi primera inversión. Lo compré para cerrar las puertas de mi ferretería. Durante 40 años yo decidí quién entraba y quién salía de mis negocios. Hace 10 años se lo entregué a mi hijo, pensando que él sabría usar la llave. Hoy me doy cuenta de que él solo sabe usar tijeras para cortar cintas inaugurales». Puse el candado sobre el atril junto al micrófono. El golpe seco del latón contra la madera resonó como un mazo de juez dictando sentencia. «Acepto su invitación, señor Miller. Nos veremos mañana a las 9 en la oficina. Pero las reglas cambian hoy», anuncié, levantando la barbilla, reclamando mi lugar en el mundo. «El proyecto se hará bajo mis condiciones. Una parte de las ganancias se destinará a un fondo para construir viviendas accesibles para los trabajadores del puerto. Yo no voy a permitir que la gente que sudó conmigo hace 50 años sea desplazada para que ustedes tengan vista al mar. Si acepta eso, hay trato. Si no, pueden tomar su avión de regreso a su país». El señor Miller escuchó la traducción. Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en su rostro. Le gustaba tratar con alguien de su mismo nivel. Asintió con firmeza, sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta de saco y la dejó sobre el estrado, junto a mi candado. «Será un honor hacer negocios con usted, señora Zoraida», dijo el traductor en nombre del inversionista, antes de que ambos dieran media vuelta y caminaran hacia la salida. Las puertas dobles del salón se abrieron de par en par y los inversionistas extranjeros abandonaron la fiesta. El salón quedó en un estado de desolación absoluta. Los políticos de la mesa 2 empezaron a levantarse en silencio, murmurando excusas vacías, huyendo del desastre como ratas en un barco que se hunde. En menos de 5 minutos, la mitad de los 130 invitados ya había escapado hacia el servicio de valet parking. Desde la mesa del fondo, junto a las cocinas, escuché un aplauso. Era un aplauso lento, fuerte y constante. Levanté la vista. Don Hilario, el viejo carpintero, estaba de pie, golpeando sus manos callosas con orgullo. A su lado, doña Carmela lloraba, pero no de tristeza, sino con una sonrisa inmensa, aplaudiendo también. Los meseros, que habían estado paralizados junto a las paredes, comenzaron a sumarse. Un aplauso humilde, real, que valía 1000 veces más que los brindis falsos con champán. El padre Elías me miró desde el pie de la escalera del estrado y asintió. Su misión cumplida. Miré hacia abajo. Mauricio seguía en el suelo, con la cabeza gacha, destruido.
Su imperio de arrogancia había sido reducido a cenizas en menos de 10 minutos. Valeria estaba encogida en su silla, llorando en silencio, con el rímel manchándole las mejillas, dándose cuenta de que su estatus social acababa de evaporarse. Habían intentado borrarme, habían intentado convertirme en un adorno marchito y silencioso. Creían que por tener 80 años mi mente estaba lenta y mi espíritu quebrado. Me alejé del micrófono, tomé el fideicomiso y lo guardé en mi bolso. Luego, agarré mi pesado candado de latón y lo apreté con fuerza en mi mano derecha. Bajé los escalones del estrado, lenta y majestuosamente. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol. Me detuve frente a mi hijo. Él levantó la vista, esperando un insulto, una humillación adicional o quizás un gesto de consuelo maternal. No le di ninguno de los tres. «Levántate del suelo, Mauricio», le ordené con voz seca, sin una gota de lástima. Los hombres que se arrastran no sirven para trabajar en el puerto. Y a partir de mañana vas a empezar a trabajar para mí de nuevo. Pasé por su lado sin mirar atrás, dejando atrás la mesa principal cubierta de copas rotas y platos intactos, caminando directamente hacia la mesa del fondo donde mis verdaderos amigos me esperaban de pie, listos para celebrar el inicio de mi nueva vida. El trayecto desde el centro del enorme salón hasta la mesa arrinconada cerca de las cocinas fue el paseo más glorioso de toda mi vida. No caminaba como una anciana de 80 años, caminaba como la dueña del puerto, sintiendo que cada baldosa de mármol bajo mis pies me reconocía el paso. Atrás dejaba el llanto contenido de Valeria, la respiración entrecortada de Mauricio y el murmullo asustado de los pocos políticos que aún no habían logrado escapar hacia la calle. Cuando llegué a la mesa humilde, doña Carmela no esperó a que yo me sentara. Se abalanzó sobre mí y me envolvió en un abrazo apretado, oliendo a vainilla, a harina horneada y a cariño verdadero. Lloraba a moco tendido sobre mi hombro, sin importarle arruinar su blusa dominguera. Don Hilario, con sus manos ásperas como lija, me jaló la silla y me ofreció su copa de agua con un respeto reverencial. El padre Elías se sentó a mi lado, soltando un largo suspiro, y me dedicó una sonrisa que tenía más de diablo viejo que de santo. No tocamos los canapés de salmón. Doña Carmela sacó de su enorme bolso tejido una bolsa de papel estraza con conchas dulces que había horneado esa misma tarde. Comimos pan dulce con agua, riendo por lo bajo, mientras observábamos cómo los meseros empezaban a recoger los manteles de las mesas vacías de los millonarios. Esa fue mi verdadera fiesta de cumpleaños, la celebración de mi resurrección. Al día siguiente, mi reloj interno me despertó a las 5 de la mañana, la misma hora a la que abría la ferretería décadas atrás. El departamento de lujo que Mauricio me había obligado a habitar durante 10 años estaba sumido en un silencio sepulcral. Las paredes blancas y los muebles de diseñador siempre me habían parecido fríos, como la sala de espera de un hospital muy caro. Pero esa mañana, el frío no me caló en los huesos. Tenía el fuego encendido por dentro. Fui al armario y descolgué el espantoso vestido gris color perla que Valeria me había comprado. Lo miré por un segundo, recordando la sensación de asfixia que me producía, y lo tiré directamente al fondo del bote de la basura. Busqué en la parte trasera de los cajones, allí donde guardaba mi verdadera ropa, la que me decían que ya no era apropiada para mi edad. Saqué un pantalón de tela gruesa azul marino, una blusa blanca de algodón resistente y mis zapatos de piso, esos que tienen suela de goma para no resbalar en el concreto. Hice una sola maleta. No necesitaba llevarme las pantallas planas gigantes ni los adornos de cristal. Solo empaqué mi ropa, mis medicinas y una caja de madera donde guardaba las fotos de mi difunto esposo y los primeros recibos de El Yunque. Antes de salir, dejé las llaves del departamento sobre la barra de granito de la cocina, junto a una nota breve dirigida a Mauricio. El alquiler está pagado hasta fin de mes. Busca a dónde mudarte. Tomé un taxi y le pedí que me llevara al distrito financiero. Llegué al edificio de cristal donde estaba la constructora de mi hijo a las 8:30 de la mañana. La joven recepcionista, que solía mirarme con una mezcla de lástima e impaciencia cuando yo iba a firmar los papeles ciegamente, casi se atraganta con su café al verme entrar. No le pedí permiso, ni esperé a que me anunciara.
Caminé con la espalda recta por el pasillo alfombrado hasta la sala de juntas principal. Empujé las pesadas puertas de roble. Mauricio ya estaba ahí. Estaba sentado al final de la mesa inmensa de cristal, con la cabeza entre las manos. Llevaba el mismo pantalón del traje de la noche anterior, arrugado y sin corbata. Era evidente que no había dormido. Tenía los ojos inyectados en sangre y las ojeras le marcaban el rostro, sumándole 10 años de golpe. Al escuchar las puertas, levantó la vista. Trató de ponerse de pie, pero las piernas le temblaron y volvió a dejarse caer en la silla de cuero. Caminé hasta la cabecera de la mesa, el lugar que él siempre ocupaba, y me senté. Saqué mi candado de latón y lo puse sobre el cristal con un ruido contundente. Mauricio tragó saliva. «Mamá», comenzó a decir con la voz rota, desprovista de toda la soberbia que lo había inflado durante una década. «Valeria se fue a casa de su madre anoche. Los bancos me están llamando. Los políticos que estaban en la fiesta ya bloquearon mi número. Lo perdí todo. Lo miré sin parpadear. Mi corazón de madre sintió una punzada, un instinto antiguo de querer abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien. Pero la mujer de negocios que había construido un imperio desde la nada sabía que un abrazo en este momento solo serviría para malcriar a un cobarde. «No has perdido nada que fuera tuyo para empezar, Mauricio», le contesté, cruzando las manos sobre la mesa. «Perdiste la ilusión que construiste con mi dinero. Es muy diferente». Antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron nuevamente. El señor Miller entró, impecablemente vestido con un traje azul oscuro, seguido por su joven traductor y 2 abogados que cargaban maletines de cuero negro. El extranjero me vio en la cabecera, vio el candado de latón y asintió con una sonrisa de aprobación. Se sentó a mi derecha. Mauricio encogió los hombros, pareciendo un niño castigado al fondo del salón. La reunión duró 3 horas. No fue una negociación, fue una reestructuración total. Con la ayuda del traductor, le dejé muy claro al señor Miller que el megaproyecto de lujo en la costa seguiría adelante, pero el diseño se iba a modificar. Les exigí que el 20% de los terrenos se separara para construir Barrio El Yunque, un complejo de viviendas dignas, con parques y escuelas, destinado exclusivamente a los trabajadores del puerto y a las familias de bajos recursos que habían sido desplazadas por la especulación inmobiliaria. Los abogados de Miller intentaron protestar, argumentando que eso reduciría los márgenes de ganancia. Yo simplemente deslicé el documento del fideicomiso hacia el centro de la mesa y los miré en silencio. El señor Miller levantó una mano, calló a sus propios abogados y aceptó mis términos sin chistar. Él entendía perfectamente que el 80% de un negocio multimillonario era infinitamente mejor que el 100% de la nada. Cuando los contratos estuvieron redactados y listos para las firmas, me volví hacia mi hijo. «Te dije anoche que a partir de hoy empezabas a trabajar para mí de nuevo», le recordé. Mauricio asintió, mirando la mesa. Se acabó la oficina con aire acondicionado y se acabaron los partidos de tenis a media mañana. «Te vas a poner las botas y el casco. Vas a ser el jefe de obra en el terreno. Quiero verte tragar polvo. Quiero que te manches las manos de cemento y quiero que hables con los albañiles todos los días. Vas a aprender a respetar a la gente que levanta los edificios que tú dibujas en tu computadora». Mauricio cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que era mitad derrota y mitad alivio. En el fondo, creo que estaba agradecido de no tener que ir a la cárcel por fraude. «Y hay una cosa más», añadí levantando un dedo. «Llama a tu esposa. Dile que ya puede regresar de casa de su madre, pero dile que despida a la muchacha del servicio y cancele la membresía del club. Valeria va a ser la encargada de compras de materiales para el barrio El Yunque. Va a tener que pelear precios con los fleteros, con los vendedores de varilla y con los dueños de las bloqueras. Vamos a ver si toda esa altivez le sirve de algo cuando tenga que regatearle un peso a un trailero en el puerto». Mauricio abrió los ojos de par en par, imaginando a su refinada esposa lidiando con los rudos proveedores de la construcción. Quiso decir algo, quiso protegerla, pero mi mirada lo detuvo en seco. «Si ella no acepta, o si tú no cumples con los plazos de la obra civil», sentencié, «revoco el fideicomiso por completo y dono los terrenos a la beneficencia pública. ¿Quedó claro?» «Sí, señora», murmuró mi hijo.
No dijo, sí, mamá. Dijo, señora. Y en esa simple palabra supe que el orden natural de las cosas se había restaurado. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero el golpe de realidad fue tan brutal que ni Mauricio ni Valeria tuvieron más opción que adaptarse o morir de hambre. Durante los primeros meses, mi nuera me llamó histérica casi a diario, quejándose de que los proveedores le gritaban, de que el ruido de los camiones le daba migraña y de que sus uñas se le estaban arruinando por revisar muestrarios de azulejos corrientes. Yo solo le colgaba el teléfono. Poco a poco, las quejas cesaron. Un día, pasé por las oficinas temporales de la obra y la vi discutiendo a gritos con un proveedor de pintura, exigiéndole un descuento por volumen con una fiereza que me hizo sonreír a escondidas. La necesidad es el mejor maestro que existe. Mauricio, por su parte, cambió físicamente. Perdió la palidez enfermiza del hombre de oficina y su piel se curtió bajo el sol implacable de la costa. Bajó de peso. Sus brazos se llenaron de músculos reales y dejó de usar gel en el cabello. Empezó a parecerse mucho a su padre. A veces, desde la distancia, lo observaba compartiendo el almuerzo con los albañiles, sentados sobre botes de pintura vacíos, escuchando sus historias en lugar de darles discursos vacíos sobre el éxito. Estaba aprendiendo a ser un hombre de verdad. En cuanto a mí, no volví a usar un vestido gris nunca más. Regresé a mi viejo barrio y renté una casa modesta pero luminosa, con un patio grande donde planté rosales y árboles de limón. Ya no permití que nadie decidiera a qué hora debía comer, qué debía vestir o cómo debía gastar mi dinero. Instalé mi propia oficina en un contenedor marítimo acondicionado justo en la entrada de los terrenos de construcción. Desde allí, supervisaba cada peso que entraba y salía del proyecto social. Contraté a doña Carmela para que instalara un enorme comedor industrial y se encargara de alimentar a los 300 obreros de la obra, pagándole un salario que le permitió arreglar el techo de su vieja panadería. A don Hilario lo puse a cargo del taller de carpintería, enseñándole el oficio a los jóvenes descarriados del barrio para que tuvieran un futuro lejos de las calles. El padre Elías venía todos los viernes a bendecir la comida y a jugar dominó conmigo en mi escritorio, riéndose a carcajadas de cómo había cambiado la suerte de todos en tan poco tiempo. La invisibilidad de la vejez es una mentira que la sociedad inventó para que dejáramos de estorbar. Nos hacen creer que porque nuestras articulaciones crujen y nuestra piel se arruga, nuestras mentes y nuestros derechos también caducan. Nos empujan hacia los rincones oscuros de las salas de estar, nos dan té tibio, y nos piden que no hagamos ruido mientras ellos se reparten el mundo que nosotros mismos construimos. Pero el poder no se evapora con los años, simplemente se asienta. Se vuelve más pesado, más denso, más peligroso si sabes cómo usarlo. Yo permití que me silenciaran porque confundí el cansancio físico con la derrota del espíritu. Creí que el amor de madre significaba ceder el control para que mi hijo pudiera volar, sin darme cuenta de que le estaba cortando las raíces. A mis 80 años, no solo recuperé mi dignidad, sino que le devolví el rumbo a mi familia. Les quité el lujo plástico que los estaba pudriendo por dentro y les devolví el valor del trabajo duro. Los salvé de su propia avaricia. Hoy, casi un año después de aquella infame fiesta, me encuentro de pie frente a los cimientos de lo que será el barrio El Yunque. El ruido de las grúas, los martillazos y los gritos de los trabajadores es música para mis oídos. La brisa salada del mar me revuelve el cabello blanco, pero ya no siento frío. Me siento más viva, más fuerte y más indispensable que nunca. La gente en el puerto me saluda con respeto al pasar. Los inversionistas extranjeros me envían arreglos florales en mi cumpleaños, pero no a nombre de la madre de Mauricio, sino a la directora absoluta del fideicomiso costero. Ya nadie me jala del brazo. Ya nadie me dice que me quede sentada. Miro hacia mi contenedor acondicionado, mi pequeño refugio de mando en medio del caos de la obra. Me acerco a la puerta de metal, saco la pesada llave de mi bolsillo y la introduzco en la ranura. Cerré la puerta de mi nueva oficina, asegurando el viejo candado de latón, escuchando el clic metálico, rotundo y seco, que le anunciaba al mundo entero que la verdadera dueña de la historia había vuelto para quedarse.